Bienvenidos a este especial con motivo de la clausura de los Juegos Paralímpicos París 2024. Fue la 17ª edición de las justas que a lo largo de 11 días reunió en la capital francesa a poco más de 4.400 paratletas de 168 delegaciones que buscaron ganar medalla de algún metal o color en 549 eventos. A esta hora le doy la bienvenida a nuestra periodista Eumar Esaá, quien se encuentra en Rock Hill, Estados Unidos. Saludos, Eumar. Saludos, muy buenos días, Luis, muy buenas tardes, con muchas ganas de compartir y analizar y hacer balance de estos 11 días mágicos de asombro, de récords, de victorias impresionantes sobre la adversidad en muchas ocasiones que nos traen los deportistas paralímpicos. Por supuesto que sí. También le doy la bienvenida a Natalia Ruiz, nuestra periodista en París y quien se encuentra en las inmediaciones de lo que será el sitio designado para la clausura de estos Juegos. Saludos, Natalia. Muy buenas tardes para todos desde el Estadio de Francia, donde ya están llegando las miles y miles de personas antes de que comience esta ceremonia de clausura. Se esperan cerca de 60.000 personas en las tribunas de este estadio para dar ya un cierre a estos Juegos Paralímpicos y ver por última vez a los paratletas que brillaron a lo largo de estos 11 días. Y también nos acompañará Lorenzo Alpaladejo, deportista paralímpico español y quien nos ofrecerá toda su experiencia sobre lo que es el deporte paralímpico y un análisis particular de estas justas en París. Bienvenido, Lorenzo. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Por supuesto que sí, muchas gracias, Lorenzo, y quisiera comenzar hablando con Natalia. A lo largo de estos 11 días, Natalia, tuviste la oportunidad de visitar diversos escenarios. ¿Cuál podríamos definir como la mayor hazaña de estos Juegos, ya que hemos visto resultados históricos como la primera vez que hay un campeón diferente a Brasil en el fútbol adaptado para ciegos? ¿Cuál es tu balance general en estos 11 días de hazañas y récords? Bueno, creo que usted mismo lo decía, Luis, creo que la hazaña mayor, sobre todo para el país anfitrión, fue precisamente esa medalla de oro en el fútbol para ciegos en la noche de ayer, quizás en la sede más linda de estos Juegos Paralímpicos y también los Juegos Olímpicos, que fue allí bajo la Torre Eiffel, con ese atardecer maravilloso y un público increíble que entendió bien las reglas de este tipo de deporte. En todo caso, sí, esa tal vez es la más grande hazaña porque era una medalla que nadie esperaba. Francia en Tokio había quedado octava, había quedado al final de la tabla cuando se trata de fútbol para ciegos, y aquí se corona el oro, y no solamente lo hace en casa, sino también ante Argentina, que eran los campeones del mundo, y sobre todo esta hazaña tomó también pues otros tintes, porque para muchos era una revancha de la final del Mundial de Qatar en 2022, así que tenía ya otras proporciones, fue algo mucho más espectacular también para un equipo francés que es amateur. Todos los jugadores allí en realidad tienen su trabajo aparte y simplemente se entrenan cuando pueden, en sus tardes libres, en los fines de semana, mientras que el equipo argentino, los murciélagos, como les llaman, en realidad es un equipo profesional junto con Brasil. Una hazaña, por supuesto, para Francia, como les decía, de ganar por primera vez esta medalla de oro, a sabiendas de que desde que esta disciplina entró en el programa olímpico, pues es finalmente Brasil quien siempre había ganado todas las medallas. Y aquí también cabe nombrar lo que lograron los atletas del equipo de refugiados, empezando por Zakia Kudadadi, quien se coronó con quien obtuvo la medalla de bronce en taekwondo. Esta fue una historia que conmovió muchísimo a Francia. Ella es una refugiada afgana aquí. Estos son sus segundos Juegos Paralímpicos, pero es su primera medalla y en realidad fue celebrada como si fuera en realidad francesa. Estuvo también en la Casa Francesa, es la Casa de la Hospitalidad de Francia. Allí fue recibida por un público que ya la adoptó como francesa, ya está haciendo los papeles para obtener la nacionalidad, y fue un momento bastante espectacular en todo caso. Y también de ese equipo pues está Guillaume Junior Atangana, camerunés de origen, quien también logró una medalla de bronce, esta vez en el atletismo. Interesante estos últimos casos, Natalia, sobre todo el de esta taekwondista afgana que recordemos que para Tokio tuvo que suplicar que le permitieran salir de Afganistán. Pero Lorenzo, aprovecho que estás con nosotros y tu experiencia en este tipo de justas para
consultarte, ¿podríamos decir que París dio un paso importante en lo que es la consolidación y además para visibilizar más los Juegos Paralímpicos? Te lo consulto porque vimos escenarios llenos de fanáticos y si bien apoyaron en su mayoría a los paratletas locales, como era de esperarse, se apeló a dar un carácter de espectáculo muy al estilo de los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad es que se ha dado un paso adelante enorme. Desde Londres 2012 no se veían estadios así de llenos. Recordemos que se congratulaba el Comité Paralímpico Internacional de haber vendido más de 2 millones de entradas para todos los eventos que tenían lugar durante los Juegos. Y bueno, también comentar que de estos Juegos surgen varias dudas, varios retos para el Comité Paralímpico Internacional. En primer lugar, cómo abordar el hecho de que el impacto real de los juegos del deporte en los niños y en los adolescentes, que es el público objetivo al que se debe dirigir el deporte sobre todo, porque son las próximas generaciones de deportistas, ya consumen cada vez menos o apenas consumen la televisión, que recordemos que los derechos de retransmisión de los juegos se suelen vender a televisiones, y en cambio cada vez consumen más redes sociales. Durante los Juegos Olímpicos ya vimos que el Comité Olímpico Internacional llegó a un acuerdo con las distintas redes sociales y solo los broadcasters oficiales de los diferentes países y el Comité Olímpico Internacional tenían derecho a emitir imágenes de los Juegos Olímpicos, ¿vale? En los Juegos Paralímpicos pasaba lo mismo. En mi opinión, creo que eso por parte del Comité Paralímpico debe cambiar. Tenemos que permitir que, aunque se regule muy bien, porque recordemos que no podemos permitir tampoco que el Comité Paralímpico Internacional abra la veda y que cualquiera pueda emitir los juegos en directo en redes sociales, pero emitir vídeos cortos creo que también ayuda a visibilizar el deporte y ayuda también a generar esos ídolos y esa gente influyente que desarrolla el deporte paralímpico. Y por otro lado, también el siguiente tema a tratar sería el tema de los guías. Hemos visto, sobre todo en competiciones de atletismo, un problema muy serio con el tema de los guías. Se veía, sin ir más lejos, esta mañana en la maratón, el tema de Helena Congos, la atleta española que entraba en medalla de bronce y por ayudar a su guía a que no se cayese en los últimos 2 metros, después de más de 42 kilómetros en posición de medalla, llevando más de 3 minutos de ventaja sobre su rival, ha sido descalificada, provocando una de las grandes polémicas de los Juegos. Y ahí vemos pues diferentes imágenes donde vemos que realmente en muchos casos se ha incumplido la normativa, que recordemos que establece que en ningún momento los guías pueden ir tirando de los atletas, no pueden ir por delante y en ningún caso tampoco pueden ni soltarse ni entrar delante en la meta. En el caso de Helena, todo el mundo ha comentado que evidentemente cualquier normativa es de obligado cumplimiento, pero también la ley es ley cuando es interpretable, ¿no? Y cuando no es interpretable, lo que pasa es que acabamos siendo esclavos de ella. Entonces, en el caso de Helena, a diferencia de cómo puede pasar en una carrera de velocidad, donde el hecho de que el guía tire es fundamental para el resultado, el hecho de que se haya soltado a 1 metro de la meta en una maratón y cuando se acaba más de 3 minutos a su rival, todo el mundo ha considerado que va en contra del espíritu olímpico, que se haya soltado para ayudar a que una persona no se cayera y por eso le hayan quitado una medalla en unos Juegos, con lo cual pues creo que esas son dos de las grandes asignaturas pendientes en unos Juegos que hay que celebrar, que han conseguido que un país entero se vuelque con el deporte paralímpico. Por supuesto que sí, es una tarea pendiente de cara a lo que será la próxima cita en Los Ángeles 2028. Pero ahora quisiera conversar con Eumar. Eumar, fueron días de arduas competencias con grandes historias de vida, pero en medio de todos estos resultados impresionantes, ¿qué podríamos destacar? Yo creo que definitivamente, Luis, hay que destacar la superioridad demostrada por la delegación china en estos Juegos Paralímpicos. Ya estuvieron los chinos muy cerca, pero muy cerca de ganar los Juegos Olímpicos por una diferencia mínima de una presea dorada ganada en el baloncesto y luego haciendo el baloncesto femenino y luego haciendo la diferencia con las medallas de plata. Fue que Estados Unidos logró quedarse en la cima del medallero, pero en esta oportunidad en los Paralímpicos ha sido un dominio incontestable
son en total 94 medallas de oro y eso representa más del doble de las que ganó su más cercano perseguidor, que es Gran Bretaña. 220 medallas en total y eso son 100, más de 100 por encima de los británicos, una delegación que participó en 20 de los 22 deportes y que tuvo su aporte fundamental, por una parte en la paranatación con 22 medallas de oro, luego en el paraatletismo con 20 y un país que además hizo una apuesta muy osada desde 2001 cuando China queda como organizador de los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing. Se construye el que es hasta el momento el centro de preparación para atletas paralímpicos más grande del mundo, realmente un modelo a seguir, con además sucursales en unas 200 ciudades de China, con una inversión gigantesca y por supuesto una proporción en lo que tiene que ver con la población de personas con discapacidades, de 85 millones en este país de miles de millones de habitantes, de más de 1.000 millones de habitantes. Son 85 millones de personas en condición de discapacidad que han entrado dentro de este proyecto que no se ha frenado a pesar de que los Juegos de Beijing pasaron hace ya más de 15 años y eso pues de alguna manera señala la ruta para preservar el legado de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Por supuesto que sí, Eumar, más adelante vamos a profundizar un poco más en este tema de por qué China está dominando estos Juegos Paralímpicos, pero me quedo contigo para hablar en este caso de los atletas latinoamericanos. ¿Cómo podríamos evaluar el desempeño de los paratletas de la región, tomando en cuenta que en Tokio hubo 44 medallas de oro entre todos los países de la región que estuvieron presentes? 22 de ellas fueron ganadas por Brasil. En París se superó esa cifra, fueron 52 medallas de oro en total, 25 de ellas ganadas por Brasil, que además subió 2 posiciones para cerrar en la 5ª posición. En Tokio había cerrado en la 7ª plaza. Además cumple con su objetivo de alcanzar entre 80 y 90 podios al conseguir 89 preseas, pero también destaco el caso de Colombia, Eumar, porque sumó 7 doradas y un salto del puesto 37 al puesto 19 en cuanto al medallero. Nos enfocamos entonces en estos dos países, Eumar. ¿Qué representa primero para Brasil este logro, más cuando fue la delegación más numerosa de América Latina que estuvo presente en estas justas? Pues sí, lo de Brasil, como lo decías, es muy interesante el tema de los objetivos cumplidos, porque Brasil no se midió a la hora de trazar objetivos muy ambiciosos. Habló de superar la cosecha de medallas que tenía hasta el momento, tenía un tope de 72 medallas ganadas en Río y luego posteriormente también en Tokio 2020. Esa era, digamos, el récord que había mantenido Brasil hasta el momento y se esperaba superar, se esperaba, como tú decías, estar entre las 80 y las 90 medallas, eso se consiguió con las 89 en global conseguido, además las 22 que se mantenían como el récord obtenido en Tokio hace 3 años, ahora llegan, como lo decías, a 25 con un aporte fundamental de 2 deportes, la paranatación con 7 medallas y el paraatletismo con 10, pero ha sido el judo en una última jornada extraordinaria el que ha terminado haciendo la diferencia para permitir que se alcanzaran unos objetivos que el viernes parecían lejanos. El judo ha otorgado 4 medallas de oro a la causa brasileña y ha tenido Brasil un sábado mágico en el que se ha apuntado en total 6 oros, 3 platas, 7 bronces, 16 medallas en un solo día para conseguir este objetivo que se había planteado con 3 figuras que han sido figuras de excepción. Jerusa Geber, por una parte, en el paraatletismo, ella se apuntó 2 medallas, además haciendo 2 medallas de oro, además haciendo llave con un atleta que ya había estado presente en los Juegos Olímpicos, el integrante del relevo 4% brasileño Gabriel García, quien era su guía, y además Gabriel Araújo con 3 medallas de oro y Carolina Santiago, la otra gran figura de la paranatación, también con 3 medallas. Y otra cosa interesante es comentar que más de la mitad de las medallas conseguidas por Brasil fueron otorgadas por atletas femeninas.
femeninas y 13 de los 25 oros también llegaron en los apartados femeninos. Por supuesto, lo de Colombia, destacarlo muchísimo porque fueron 7 doradas, fue un salto de cualidad con respecto a lo que se vivió hace 3 años en Tokio, y habla también de políticas deportivas que siguen desarrollándose, que siguen perfeccionándose para llegar a estos objetivos. Ahora, por otro lado, quisiera, Natalia, conversar contigo, ya que tuviste oportunidad de estar en varios escenarios y disfrutar de una serie de eventos en estos Juegos Paralímpicos. ¿Cuál actuación de los latinoamericanos te llamó más la atención en estas justas? Difícil escoger, pero hay que decir, sí, por supuesto, la coronación por triple vez y en 3 ocasiones de Omara Durán, la cubana que a sus 32 años vino aquí para colgarse el oro en los 100, en los 200 y en los 400 metros en su categoría. Ella corre con un guía porque es en la categoría para personas con discapacidad visual, y logró esos 3 oros, un triplete que ya había logrado en Río, lo había logrado también en Tokio, así que bastante descrestante lo que logró la cubana. Entre los otros latinoamericanos hay que hablar también de Kiara Rodríguez, es la ecuatoriana que dio 2 oros a su país. 21 años tiene ella nada más. Ella fue ganadora en los 100 metros y en el salto largo de su categoría, y además impuso un nuevo récord paralímpico de 6 metros 05. Ya había sido bronce en Tokio precisamente en la prueba de salto. Ella es una de las paratletas tal vez más reconocidas de su país, o la más reconocida de su país, y aquí pues una vez más demostró el por qué. Cabe también resaltar la participación de Costa Rica, que tan solo consiguió 2 medallas en estos Juegos Olímpicos, pero fueron 2 oros del mismo atleta. Se trata de Sherman Giti, quien se coronó en la prueba de los 100 metros y de los 200 metros. Es una categoría, el T64, para corredores que tengan alguna pierna amputada. Es el caso, en todo caso, de Sherman Giti, quien dio estos oros. Y cómo no hablar, por supuesto, de Gabriel Zinho, de Gabriel Araújo, el brasileño, quien se colgó 3 oros aquí en París en la paranatación. Él, que además se convirtió en una gran estrella aquí en Francia. Mucha gente había incluso comprado la boleta para poderlo ver, precisamente porque se había convertido un poco en una celebridad antes de tiempo aquí en Francia, porque hubo un documental en donde seguían a varios paratletas, y es un documental que se emitió antes de los Paralímpicos, y todo el mundo quería ver a este hombre que nada con una técnica, digamos, del delfín, de la manera como ondula en el agua. Él no tiene brazos, tiene una malformación además en sus piernas. Es un hombre que tan solo mide 1,20 metros, 1,30 metros de estatura, pero él es increíble. Y además, cuando ya sale del agua para celebrar sus títulos, pues lo hace con una gran emoción, y de verdad que las emociones que se vivieron allí en esa piscina de Nanterre estuvieron muy a la nivel, a veces incluso más que lo que se vivió durante los Olímpicos. Y cabe también destacar la participación de Colombia. Ahorita hablábamos de esto, y sobre todo de la colombiana Karen Palomeque, que se colgó 2 oros aquí justamente en este estadio de Francia. Descrestante lo que hace esta colombiana a los 30 años, la nacida en Medellín, quien logró entonces sus medallas en los 100 metros y en los 400 metros. Ella nació con una deficiencia muscular en su lado izquierdo. Ella, que nació en un taxi, contaba su mamá, y precisamente hubo una falta de oxígeno, lo que llevó a que naciera entonces con esta deficiencia muscular en su lado izquierdo. Le sirvió como terapia el atletismo cuando era muy pequeña, 8 años, pero se dieron cuenta con su entrenador que tenía en realidad una excelente vena atlética y que debía seguir por ahí. Así que fue descrestante lo que ella mostró, sabiendo que hace un año, tan solo con los mundiales que se realizaron aquí en París justamente, pero en otro estadio ya en el sur de la capital, ella se había llevado ya 2 títulos mundiales, así que era un excelente presagio de lo que ella podía lograr. Interesante estos 2 últimos casos que mencionas, Natalia, y por supuesto el de Gabriel Araújo, quien celebraba con una especie de geyser al salir de la piscina. De verdad que impresionante su actuación. Pero como en cada edición de los Juegos hay atletas que destacan, bien sea por dominio o el ejemplo que envían a muchos en la sociedad. Lorenzo, quisiera consultarte qué atletas destacarías entre las figuras que nos han asombrado en estas justas. Pues a ver, yo destacaría en cuanto a resultados sin duda a la atleta Katrin de Bruyne, que se va de estos Juegos con 5 medallas de oro y una medalla de plata. Hoy ganaba la última sin ir más lejos en ese maratón en silla de ruedas por las calles de París. Y en cuanto al ejemplo, yo creo que la gran figura de estos Juegos, por encima
de cualquier otro deportista. Lo hemos visto en prácticamente todos los medios a nivel mundial. En este caso ha sido un nadador y ha sido el chino Ye Wenguo, que ya no es solo por sus 4 oros y 2 platas, sino por esa técnica de nado en la que prácticamente parece un proyectil. El atleta, recordemos que no tiene miembros superiores, no tiene brazos, pero la verdad es que la imagen del nadador prácticamente al nivel del agua, avanzando solo a base del empuje de sus piernas, es una imagen que probablemente va a quedar para la historia de los Juegos Paralímpicos y que sin dudas le ha convertido en la gran estrella de París 2024. Por supuesto que sí, vamos a estar muy atentos también a todo lo que es este desarrollo. Pero, Eumar, tuviste oportunidad de disfrutar en París de Mijaín López, un cubano que dominó la lucha en los Juegos Olímpicos desde Beijing 2008. Y guardando las distancias, Amalia Pérez podría ser un caso similar dentro de las justas paralímpicas, tal vez no con el dominio de López, pero sí al estar por 24 años y por 7 Juegos Paralímpicos en el podio. Recordemos que sumó su 7ª presea olímpica en estos Juegos de París. Pues sí, Amalia Pérez, esta atleta de powerlifting o potencia mexicana, es, como decías, la versión femenina paralímpica de Mijaín López, porque ella venía con un reto similar. Ella había ganado 4 medallas de oro consecutivas en los últimos Juegos entre Beijing y los Juegos de Tokio 2020. Había ganado siempre la medalla de oro. De hecho, ella es la única atleta paralímpica de la historia con medallas de oro en 3 divisiones de peso distintas en estos Juegos, 52, 60 y vuelve a bajar a 55 en Tokio 2020. En esta oportunidad no pudo sumar la 5ª presea que sí alcanzó en el caso de los Olímpicos Mijaín López, pero en el caso de ella la consistencia y la persistencia en ese podio y en esos niveles de protagonismo es incluso superior, porque como lo decías, ella viene participando consecutivamente y subiendo al podio sin falta desde los Juegos de Sydney 2000. Han sido 24 años durante los cuales ella se ha quedado con 4 medallas de oro, 2 de plata y este bronce que consiguió acá, y para el cual, para desbancarla de los primeros lugares, hicieron falta récords paralímpicos por parte de las 2 atletas que ubicaron el primero, que se ubicaron en el primero y en el segundo puesto. Es definitivamente una atleta que destaca dentro de toda esta playa de grandes figuras que hemos visto en los Juegos Paralímpicos, un evento en el que además se consolidan cada vez más como estrellas y figuras los atletas. Ya cada vez, como lo decía Natalia, hay, pues digamos, mayor difusión y más interés hacia, por ejemplo, comprar entradas para ver a un Gabriel de Araújo y pues más conocimiento incluso del público sobre las figuras a las que va a ver. Por supuesto que sí. Más adelante en este especial vamos a estar hablando un poco sobre lo que es esa situación tanto de la venta de la boletería como de la difusión que fue mayor en estos Juegos Paralímpicos. Pero, Natalia, quisiera conversar contigo sobre esas figuras que entraron definitivamente en la leyenda por la enorme producción de medallas que sumaron. Un caso que me impactó mucho fue el de Jessica Long o el de Ihar Boki, quienes han sido para ti los grandes protagonistas más allá de estos 2 casos en estos Juegos Paralímpicos. Así es, pues es cierto que son 2 paratletas que habían llegado aquí con altas aspiraciones y sobre todo, bueno, hablaba usted de Ihar Boki. Lo cierto es que él llegó aquí, digamos, como de perfil bajo. Él en todo caso se coronó 5 veces en esa piscina de Nanterre, ganó todas las pruebas en las que participó aquí para ya sumar 21 medallas de oro, y él es el hombre que ha en todo caso dominado la paranatación en los últimos años. Él tiene 30 años y lo
lo cierto es que era increíble verlo en esa piscina. Él es además una estrella en Belarus, él es bielorruso, y allí justamente en su país incluso hasta le crearon una estampilla con su cara, porque es una gran estrella. Y por supuesto, pues Yarboki también muy serio al mismo tiempo, y se había convertido un poco en el archirrival a vencer, porque en 4 de las 5 carreras en las que participó estaba Alex Portal, el francés, que finalmente se llegaba siempre segundo después de Ilia Yarboki, y que además el año pasado en los mundiales en Manchester, pues había sido finalmente el francés el que se había impuesto allí, porque Ilia Yarboki no estaba presente, así que había muchas esperanzas de lo que él pudiera hacer, pero finalmente Ilia Yarboki mostró pues que es el hombre que continúa finalmente aquí pues batiendo todos los récords con todas estas medallas que gana. Usted hablaba también de Jessica Long, también en la paranatación. Allí es donde tenemos algunos de los atletas más impresionantes, y ella pues a sus 32 años logró 2 oros más aquí en París para ya sumar 31 medallas en 6 Juegos Paralímpicos en los que ha participado. Su última medalla la ganó tan solo anoche en la prueba de los 100 metros mariposa de su categoría. Ella está amputada de las 2 piernas, y sobre todo la historia de Jessica Long también es muy fuerte. Ella nació en Rusia, en Siberia, hace ya 32 años. Sus padres la habían abandonado precisamente por la deformación, la malformación que tenía en sus piernas, pero fue adoptada por unos estadounidenses que finalmente pues le dieron una nueva vida a esta mujer, y ella encontró en el deporte pues una nueva forma, ¿no?, de resiliencia y de ser increíble en todo lo que hace, y ella espera retirarse en Los Ángeles en 2028, eso lo dijo el día de ayer. Y entre todos los que hemos visto también aquí, pues hay un increíble atleta también estadounidense. Se trata de Matt Stutzman en el tiro al arco. Él no tiene brazos y hace todo con sus pies, y fue una de las figuras que más cautivaban en estos Juegos Olímpicos, ver cómo lograban lanzar cada una de esas flechas, coronarse con esa medalla de oro. Él pues que también era una de esas figuras de ese documental que tanto gustó aquí en Francia, y bueno, tuvo incluso un encuentro hasta con Jackie Chan, la estrella de las películas de Kung Fu. Y en todo caso, esas son 3 historias bien distintas de personas que vienen de lugares distintos del mundo, pero que lograron unos récords y sobre todo unas medallas de oro muy importantes en las diferentes categorías en las que participan. Precisamente a lo largo de estos 11 días, Natalia, estuve dedicándole espacios para conocer estas distintas historias. El caso de Jessica Long de verdad que me impactó. Pero cuando llega el momento de la despedida, es también oportuno evaluar el legado que una justa como esta deja para la ciudad organizadora, en particular también para lo que va a ser el deporte. Natalia, me quedo contigo para consultarte. París, como sede, invirtió alrededor de 125 millones de euros para adaptar la ciudad a los Juegos Paralímpicos, pero su programa es ambicioso y busca extenderse por varios años hasta lograr que toda la geografía esté dispuesta para las personas con discapacidad, que en la capital francesa ronda el 8% de los 2,1 millones de habitantes. En este sentido, te pregunto, ¿cómo estaría avanzando el plan de ir a una sociedad más inclusiva? Bueno, pues eso creo que va a tomar un tiempo, incluso lo decía la ministra del Deporte, Amélie Oudéa-Castéra, en una conferencia de prensa del día de hoy. Habrá toda una misión que va a hacer un estudio de finalmente cuáles son los resultados de estos Juegos Paralímpicos precisamente frente a la inclusión. Es cierto que París invirtió un gran dinero, esos 125 millones de euros, en hacer una ciudad mucho más amigable para las personas con discapacidad, mejorando los andenes, algunos accesos del metro. Ese sigue y se mantiene como el punto negro de París para las personas con algún tipo de discapacidad, especialmente para quienes se movilizan en una silla de ruedas, porque el metro no es 100% accesible, y en realidad hay apenas 30 estaciones que tienen esa accesibilidad, es decir, que tengan un ascensor. Por supuesto, París ha invertido también en crear una serie de zonas en varios barrios de la ciudad que sean 100% accesibles. Esto quiere decir que para los colegios, los parques infantiles, todos los servicios públicos, todo esto pues sea 100% accesible, pero eso es solamente una pequeña parte de la capital. Ahora, lo otro también muy importante de estos Juegos Paralímpicos es mostrar la discapacidad, pero verla de una manera distinta. La discapacidad por lo general siempre se está escondiendo. Uno no está, el público no está acostumbrado a ver personas a las que les falta alguna
un brazo, una pierna, o incluso ambos, como el nadador chino del que hablaba hace unos instantes Lorenzo. Entonces, todo esto llama también la atención para mostrar que estas personas con discapacidad puede que no tengan la vida tan fácil o menos más complicada que una persona válida, pero lo cierto es que también son capaces de hazañas deportivas, de ser para atletas de alto nivel y que pueden finalmente hacerlo. Así que esa parte también va a ser lo importante. Francia había lanzado una política pública en 2020, digamos, para el deporte, para desarrollar el deporte en todo el país, y una parte de ese programa tiene que ver también con el deporte para las personas con discapacidad, para que haya más inclusión de esto. Es importante saber que de los paratletas que participan aquí por la delegación francesa, pues hay más hombres que mujeres, y lo cierto es que en los clubes deportivos alrededor del país el 65% son hombres y apenas pues un 35% de mujeres, y eso se tiene que ir cambiando, por supuesto. Para eso también la idea es formar a los profesores de educación física en cómo hacer para que algunos de los alumnos que estén en los colegios y que tengan algún tipo de discapacidad también puedan practicar deporte. Así que estas son políticas públicas que van ahí en marcha, pero que van a tomar un tiempo porque en realidad es demasiado reciente, a diferencia de lo que ya hizo China hace más de 20 años. Y es interesante esto que mencionas, Natalia, porque además de esta política pública también hay un sector que busca involucrar a los clubes profesionales en las distintas disciplinas deportivas también para que empiecen a generar deportes o actividades paralímpicas y con ellos seguir fomentando este crecimiento y, por supuesto, ir también, en la medida que sea posible, ir cerrando esa brecha en que más hombres que mujeres practican estas disciplinas paralímpicas. Es un plan muy ambicioso e interesante que están llevando adelante en Francia en este caso. Pero ya que Natalia mencionaba la importancia de establecer planes de trabajo para obtener resultados, aprovecho de tocar este tema con Lorenzo, nuestro invitado. A diferencia de los Juegos Olímpicos, donde todavía hay cabida para proyectos particulares, los paratletas están sujetos en su mayoría a las políticas públicas para poder desarrollar tanto sus entrenamientos como las distintas competencias, y a partir de este momento entonces se necesitan evaluar distintas situaciones. Lorenzo, te pregunto, ¿es necesario aplicar reformas en estas políticas públicas y qué naciones podrían servir de ejemplo para ello? Ya lo mencionaba Natalia, China tal vez es por donde pasa quizás la mayor parte de esto, ya que por ley los paratletas están incluidos en las distintas estrategias nacionales aplicadas al deporte. A ver, en primer lugar hay que entender cuál es la situación política y social de China y el contexto de China para saber cuál es su realidad deportiva, ¿no? Yo creo que China, a pesar de ser el gran dominador del deporte paralímpico, no sé hasta qué punto por ciertos temas relacionados sobre todo con los derechos de los trabajadores, con los derechos de los niños, puede llegar a ser ejemplo de algo relacionado con el espíritu olímpico, que recordemos que tiene mucho que ver con el respeto, con la tolerancia y con esos valores que hacen diferente al movimiento olímpico, ¿no? Yo creo que más que fijarnos en China, nos tenemos que fijar en ejemplos como Gran Bretaña, un país que empezó a querer crecer en deporte paralímpico a raíz de la organización de los Juegos de Londres 2012 y trabajando la inclusión de los deportistas con discapacidad en sus federaciones convencionales, entrenando atletas olímpicos y paralímpicos juntos, trabajando en los centros educativos, como bien decíais vosotros antes, trabajando en los medios de comunicación. Ya vemos toda la estrategia de comunicación, por ejemplo, de Channel 4, que es el canal que emite el deporte paralímpico allí. Ya vemos que cada una de las campañas que saca Channel 4 de cara a cada edición de los Juegos son de referencia a nivel mundial. También una de las grandes asignaturas pendientes es la cobertura de los medios más allá de los broadcasters oficiales en los Juegos. Simplemente tenemos que ver las apariciones en medios de comunicación que han tenido los deportistas paralímpicos en Gran Bretaña, por ejemplo, y en el resto de países,
más allá, insisto, de la televisión o del medio que ha tenido los derechos de los juegos, que evidentemente para amortizar esos derechos ha estado emitiendo la competición, pero creo que también el hecho de visibilizar ayuda muchísimo a la captación, ayuda muchísimo a la entrada de dinero, a la entrada de patrocinios, que hace que el sector público no tenga que financiar al 100% el deporte paralímpico. Y ahí un buen ejemplo es el Comité Paralímpico Español, sin ir más lejos. Mientras en España el Comité Olímpico está rescatado por la administración pública, o sea, el deporte olímpico se financia con dinero público, el deporte paralímpico se financia al 90% por inversión privada. El Comité Paralímpico tiene una serie de patrocinadores que son empresas destacadas de España que, pues eso, pues que a cambio de vincularse a la imagen y a los valores del deporte paralímpico, pues financian no, entran como patrocinadores del Comité Paralímpico, y eso permite pues financiar tanto las becas de los deportistas como los premios de medalla, que por primera vez en estos Juegos han sido en España iguales para olímpicos y para paralímpicos. Y en ese caso, pues también, por ejemplo, España es un ejemplo, junto ya como comentábamos, a Gran Bretaña, pero insisto en que no solo hay que mirar las medallas, porque al final creo que las medallas muchas veces no son la causa, sino la consecuencia del buen trabajo, y creo que hay que mirar más allá en cómo fomentamos el deporte, en cómo lo trabajamos en los coles, en cómo lo trabajamos en los medios, en cómo lo trabajamos en la sociedad, en cómo inculcamos a ese sector social el valor de la competitividad, porque muchas veces se asocia el deporte y discapacidad a un deporte ocio, y no hay que olvidar que el valor de ser competitivo, el valor de querer mejorar, el valor de querer ganar, es un valor que es inherente a la sociedad y que también hay que saber trabajar para que la gente quiera ganar, pero quiera ganar de una manera sana y limpia, y creo que eso hace progresar una sociedad. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, pues yo creo que ahí está la respuesta. Para los países de Latinoamérica, yo he tenido la suerte de hablar con muchos comités paralímpicos de Latinoamérica, y cuando les comentamos, pues eso, pues cómo trabaja Gran Bretaña y también cómo está empezando a trabajar España desde hace unos años aquí, pues creo que todos intentan coger un poco el camino para tratar eso, de que al final el sector público evidentemente tiene que apoyar, pero también es lógico pensar que hay otras prioridades para la administración, como pueden ser la sanidad, la educación, la seguridad, y el deporte paralímpico evidentemente tiene que serlo porque es inclusión, pero si se puede trabajar generando referentes, ¿vale? Que hagan que a las empresas les interese invertir en esa imagen de los deportistas, como por ejemplo pasa con el fútbol o con el baloncesto de primer nivel o con el tenis de primer nivel, pues es una manera de por un lado, ahorrar costes a la administración pública, y por otro lado, que esos referentes se conviertan en figuras a imitar, y así consigamos también captar más deportistas. Ahora, Lorenzo, te pregunto rápidamente, ¿es muy complejo separar un poco los olímpicos de los paralímpicos? Es decir, se utilizan los mismos escenarios que quizás tal vez en determinados momentos están preparados para darle acceso a las personas con movilidad reducida, pero quizás no se piensa tanto en el atleta a la hora de edificar estos recintos. Por eso te consulto, ¿sería necesario que a nivel internacional, a nivel mundial, empiecen a generarse políticas totalmente distintas para poder tener una mayor inclusión? Pues creo que esa es una sensibilización que a todos los niveles está teniendo lugar, y no solo con personas con discapacidad. Ya veíamos, por ejemplo, la polémica que se generaba en el Campeonato del Mundo de Fútbol de Qatar con respecto a los derechos de los trabajadores en la construcción de los estadios. Ya veíamos también con respecto a la entrada de mujeres en los estadios de fútbol del Mundial, también vimos lo que pasaba ahí en Qatar. Estamos viendo que en todos los deportes, en todos los contextos, por suerte a nivel internacional, se está empezando a trabajar en la inclusión de todos, no solo de las personas con discapacidad, de las mujeres, de personas con cualquier condicionante racial, personas de cualquier raza, y por supuesto también personas con discapacidad. Y a la hora de construir los estadios, pues evidentemente hay que tener en cuenta una serie de adaptaciones, pero al final creo que es una inversión en comparación con otras tan escasa, que creo que el generar políticas
que realmente sensibilicen a la sociedad de que en el deporte y en la sociedad cabemos todos, es un ámbito mucho más caro y mucho más difícil que el hecho de construir una rampa o una puerta más grande en cualquier estadio o cualquier pabellón deportivo. Muchas gracias, Eumar. Quisiera conversar contigo. En días recientes estuvimos hablando y analizamos en particular que los primeros puestos del medallero corresponden a naciones que han albergado las justas paralímpicas en el pasado, en este caso China 2008, Beijing en el 2008 y Gran Bretaña con Londres en el 2012. ¿Podría ser este el camino para crear conciencia a partir de un gran evento y así mejorar lo que es la política orientada al deporte paralímpico y tal vez para Francia sea el punto de partida para mejorar de cara a Los Ángeles 2028? Pues sí, definitivamente con sus bemoles, con sus cambios, con sus consideraciones particulares dependiendo de las políticas de cada uno de estos países. Sí podemos mencionar, o creo que no es casual, que 5 de los 10 primeros países del medallero son países que han organizado en el pasado Juegos Olímpicos, y si lo apuramos un poco e incluimos a Francia, tenemos entonces a un sexto país entre los primeros 10. Está, por supuesto, China comandando, Gran Bretaña, como lo mencionabas, en el segundo lugar, pero también entre los primeros 10 están Brasil, Australia y Japón, que han organizado los Juegos Olímpicos en años recientes o relativamente recientes. Entonces, pues de alguna manera estamos hablando de un legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se está verificando con los resultados de una continuidad de las políticas que se ha dado en mayor o menor grado en estos países, con variantes como las que mencionaba recientemente Lorenzo, de dónde proviene el dinero para mantener en actividad y para incorporar a nuevos atletas a la práctica del deporte paralímpico, pero no es casual tampoco que el único de los 7 últimos países organizadores de Juegos Olímpicos y Paralímpicos que no está en ese top 10 es precisamente el que fracasó de la manera más estrepitosa en mantener su legado olímpico, y hablamos de Grecia, el país que organizó los Juegos hace apenas 20 años, en 2004, y pues que ha fracasado tan estrepitosamente en dar uso y continuidad y poder dar mantenimiento simplemente a lo que fueron los escenarios de hace 20 años en Atenas. Un dato entonces para revisar en este tipo de situaciones, por qué decae tanto una nación. Ahora quisiera repasar algunas de las cifras más importantes que nos dejan estos Juegos Paralímpicos. Natalia, previo a los Juegos, la organización informó sobre la venta de 2 millones de boletos para las distintas disciplinas. La estimación rondaba alrededor de 3,4 millones de boletos, pero pudieron lograr esta cifra al final. Pues debo decirle que no, que esa cifra se quedó ahí entre esas dos que usted dio, y lo dijeron hoy en una conferencia de prensa que dio el comité organizador de estos Juegos Paralímpicos, en donde decían que finalmente se habían vendido 2,5 millones de entradas, lo cual es un poquito más de lo esperado. Ellos esperaban en todo caso llegar a los 2,6, finalmente se quedaron en 2,5, pero sirvió bastante, digamos, lo que uno podría llamar coloquialmente como el arrastre de los Juegos Olímpicos, porque había generado tanta sensación y tanto entusiasmo lo que se vivieron a lo largo de esos 15 días aquí en París, que mucha gente que se había ido de la capital para escapar de lo que esperaban iba a ser un caos absoluto, pues querían vivir esas mismas sensaciones aún en los Juegos Paralímpicos, a pesar de que ya muchos regresaron al trabajo, los niños ya regresaron también a la escuela, y eso fue lo que ayudó, de hecho, a que entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos se vendiera 500,000 de boletas más para las diferentes competencias. Y es cierto que en cada uno de los lugares en los que pudimos ir, pues en realidad estaban prácticamente llenas las graderías. Es cierto que también dieron muchas boletas, unas 200,000 a las escuelas de París y también de la región
organización que alberga a París, así que había millones de niños en todas las tribunas felices viendo estas competiciones. Por supuesto, qué mejor que ver competiciones en vez de estar en un aula de clase, pero esto también pues forma parte también de educación y esas políticas públicas de las que hablábamos. En todo caso, 2,5 millones de ventas para los Juegos Paralímpicos, que están por debajo en realidad de lo que logró Londres, porque en Londres se vendieron 2,7 millones de entradas, pero en total también la organización pues logró entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos de París 2024 sí lograron 12 millones de entradas en ventas, con unos 9 millones y medio de entradas para los Olímpicos, así que para la organización pues esto es un absoluto, no récord, pero sí es un éxito en la venta de boletería. Natalia, y precisamente hablando de asistencias, tuviste oportunidad de conversar con el ganador de 13 títulos de Grand Slam y 3 oros paralímpicos en tenis. Nos referimos a Stéphane Houdet, quien en París se quedó sin medallas, pero pudo celebrar el éxito de haber logrado los objetivos en términos de asistencia y promoción. Escuchemos. Ah bah oui, bien sûr, hein, el tenis es un sport que es très difícil. Por supuesto que sí es un deporte muy difícil. En un partido por la medalla de bronce no hay lugar para otra oportunidad. D'autres opportunités. Et ce qui est fabuleux, c'est cette ferveur. Lo que es fabuloso es el fervor, poder llenar este estadio con este deporte. Je pense que on va voir comment va se passer Roland Garros, mais ça veut dire... Vamos a ver cómo van las cosas en Roland Garros. Puede haber un público francés susceptible de llenar el estadio para este tipo de deporte. El stade pour des épreuves de tennis fauteuil. Donc ça fait longtemps qu'on se dit... Hace mucho tiempo que ha habido oportunidades. Los australianos fueron los primeros en poder llenar la cancha central y en realidad fue una apuesta que funcionó. Avec un joueur australien et c'était un pari qui était gagné. Ça veut dire, comme l'avait fait... Como lo hicieron en Londres en 2012, donde se asociaron marca y marketing en este deporte para proponer un espectáculo deportivo. Sportif. Et proposer un spectacle sportif. Donc, si on est capable de faire y si somos capaces de hacer eso, entonces creo que es un buen presagio para el futuro en otras prácticas. A nos diferentes prácticas. Otro récord que estuvo a punto de caer en estos Juegos fue el de la cantidad de países que lograron subir al podio. Lorenzo, ¿qué nos dice esto sobre el movimiento paralímpico? El hecho que 85 países hayan conseguido al menos una medalla. Pues mira, es por todos conocido que internacionalizar el deporte es una de las grandes prioridades por parte del Comité Olímpico y también por parte del Comité Paralímpico Internacional, ¿vale? Recordemos que hay una parte de esos fondos, tanto del COI como del Comité Paralímpico Internacional, que van a esos fondos de solidaridad que no son ni más ni menos que partidas presupuestarias para comités paralímpicos nacionales que no tienen los recursos suficientes como para ayudar a que sus atletas más destacados puedan competir a nivel internacional. Y creo que el hecho de ver cómo 85 países han podido subir a un podium, que recordemos que subir a un podium en unos juegos es la excelencia sobre la excelencia, demuestra que esos fondos no son solo solidaridad o no son solo acción social, sino son parte de la inversión necesaria para que realmente en unos juegos estén los mejores. Y no determine, o en parte no determine dónde nace al lugar a donde eres capaz de llegar, ¿no? Entonces creo que se sigue avanzando, creo que esos 85 países que han subido a un podium, igual que esas 168 delegaciones que han formado parte de estos Juegos Paralímpicos, demuestran que se sigue trabajando, que se sigue mejorando, pero sobre todo demuestran que hay que seguir trabajando y hay que seguir invirtiendo, porque el año que en los siguientes juegos tienen que ser más delegaciones y tienen que ser más países medallistas, y sobre todo también demuestran una cosa, que es que ahora mismo estamos cerrando unos Juegos Paralímpicos, los siguientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos serán en 2028, pero el trabajo esto tiene que ser día a día, o sea, tenemos que empezar a trabajar ya desde mañana para tratar de que los países que están más desarrollados consoliden y crezcan dentro de sus modelos, y los países en los que todavía no se está trabajando se empieza a trabajar y se desarrollen, para que en 4 años ya podamos empezar a ver resultados, ¿no? Esto tiene que ser un trabajo continuo y la gente no tiene que olvidar de que estos deportistas no clausuran hoy en París los Juegos y se van a su casa 4 años a descansar hasta los siguientes,
sino que ahora descansarán una semana o 2 semanas y ya se pondrán a entrenar al 100% para sus campeonatos de Europa, sus campeonatos del mundo del año que viene y así hasta 2028, y que si los deportistas, que son los grandes protagonistas de esto, prácticamente no descansan y entrenan al máximo durante todos los días, en los despachos se tiene que trabajar también y en la política se tiene que trabajar también para que no solo los objetivos deportivos se cumplan y cada edición de los Juegos sea la mejor de la historia a nivel deportivo, sino que también a nivel organizacional, a nivel político y a nivel social podamos decir que el gran objetivo de los Juegos, que no solo es, recordemos, conseguir esas medallas, sino el mensaje social que se da y ese mensaje no es otro de que todas las personas con discapacidad deben de tener derecho en todo el mundo a la práctica deportiva y sobre todo deben de tener derecho al alto rendimiento en el deporte, se siga cumpliendo. Por supuesto que sí, hay que seguir desarrollando todas esas políticas de inclusión. Pero, Eumar, fueron 4.400 paratletas lo que participaron en estos Juegos de París. 1.859 fueron mujeres. ¿Crees que es posible que aumente la participación de las paraatletas de cara a Los Ángeles 2028? Pues ya se consiguió un récord de participación en proporción con los hombres en esta oportunidad. Recordemos que en Tokio fueron 42% de las participantes atletas femeninas. En esta oportunidad son 45% de las competidoras, pero hay mucho más allá de los números. También en lo cualitativo estamos viendo, por ejemplo, a una Catherine de Brunner, que fue la gran figura de los Juegos con 5 medallas de oro conseguidas por esta atleta suiza, o ese aporte del que hablábamos de Brasil, que más de la mitad de las medallas llegaron gracias a sus representantes femeninas. 13 de las 25 doradas también fueron ganadas por mujeres y hemos visto, por ejemplo, que las 2 atletas que participaron tanto en olímpicos como en paralímpicos son 2 mujeres jugadoras de tenis de mesa, Melissa Tapper y la brasileña Bruna Alexandre. Hemos visto además caer barreras en lo que tiene que ver con la participación de las mujeres, porque vimos a la británica Jodie Grisham ganar una medalla de bronce en el tiro con arco con 7 meses de embarazo, lo cual marca pues un punto diferencial con respecto a lo que es la gestión habitual de las carreras de las mujeres, que normalmente pues digamos salimos del ojo público en muchos casos, y en el caso particular de las atletas incluso ha marcado el fin de carreras deportivas, como por ejemplo la de Serena Williams, cuando llega el momento de la búsqueda de aumentar la familia. Pero además se ha lanzado un mensaje muy importante en el tema de resiliencia y de la vida más allá de la violencia de género. Vimos el ejemplo terrible del atleta del maratón en los Juegos Olímpicos, Rebecca Cheptegei, que murió hace unos pocos días luego de ser quemada por su exnovio. Y hemos visto aquí atletas como Tracy Otto, la estadounidense, que es una sobreviviente de la violencia de género. Entonces es un mensaje de las mujeres que va mucho más allá de las cifras de participación, de la proporción, de la consecución de resultados, y que tiene mucho que ver también con mensajes que se están mandando para las mujeres en general desde el escenario y desde la plataforma de los Juegos Paralímpicos. Eumar, ya comenzamos a pensar en lo que será la próxima justa en Los Ángeles 2028 y una figura emblemática del deporte paralímpico, la ganadora de 28 medallas en total. Una de ellas conseguida en París. Estamos hablando de la española Teresa Perales. Es una de las atletas que comienzan a pensar en Los Ángeles. ¿Cómo le contó a Natalia Ruiz esta semana? Me encantaría llegar a Los Ángeles. De momento tenemos el año que viene el Mundial en Singapur, vamos a ir paso a paso, pero me encanta dejar la puerta abierta. Hace muchos años decía después de cada Juegos, no, en estos ya después me voy a retirar, no creo que llegue a los siguientes. Luego me di cuenta que era mentira, así que prefiero decir la verdad y decir que yo voy a intentar llegar a Los Ángeles. Natalia, te consulto, ¿qué podemos esperar de cara a Los Ángeles luego de lo que vivimos en París 2024? Bueno, es cierto que la barra quedó muy alta para lo que tendrá que hacer Los Ángeles 2028. Lo decía de alguna manera hoy Andrew Parsons, él es el presidente del Comité Paralímpico Internacional, diciendo que si Londres hasta ahora había sido la referencia en términos de Juegos Paralímpicos, pues que ahora era París, que tenía, digamos, se había convertido, digamos, en un modelo. Los Ángeles, por supuesto, ellos ya dijeron, bueno, no podemos ser París con esas imágenes de tarjeta postal que quedaban
quedaban grabadas en los ojos y en las memorias de todo el mundo, pero nosotros somos Los Ángeles, somos una gran ciudad mundial y sobre todo Hollywood está aquí. Así que habrá que esperar algo de espectacularidad. Ahora, Los Ángeles tiene una parte, digamos, ya por decirlo fácil, y es que no van a tener que construir en realidad mayores sedes, porque ya la mayoría de los lugares donde van a realizarse las competiciones están, que sea en el LA Memorial Stadium, que es donde van a realizarse las pruebas de atletismo. También allí van a hacer tanto la ceremonia de inauguración como de clausura, que sea el Sophie Stadium, es allí donde serán las pruebas de natación, con más de 40,000 personas viendo en todo caso a los nadadores, y también pues lo que tiene que ver con el tráfico, o en todo caso la movilidad. Ahí va a estar tal vez el gran desafío en todo caso de Los Ángeles, porque es una ciudad en la que quieren que estos juegos se hagan solamente en transporte público, sin automóvil, y por supuesto lo que tiene que ver también con difusión. Estos Juegos Paralímpicos hubo 165 cadenas de televisión que lo estuvieron siguiendo. Aquí en Francia fue un cubrimiento bastante importante de 24 horas prácticamente, todos los días de la semana, no solamente en televisión, sino también la prensa en lo digital. El diario más importante deportivo aquí, L'Équipe, tenía un cubrimiento día a día, un equipo de periodistas encargado para esto, así que eso tendrá que ser también lo que esperemos que se vea también en Los Ángeles. Y aprovecho para consultarle a Eumar. Eumar, brevemente, ¿qué tan difícil va a ser para Los Ángeles poder aplicar todo este plan de inclusión como ya lo adelanta París? Pues por supuesto el gran desafío pasa por el tema de la movilidad, como lo decía Natalia, por el hecho de que se está apostando por unos juegos que se muevan completamente en transporte público, de que el único ingreso a los estadios sea por la vía del transporte público, pero ya estamos manejándonos en términos de inclusión en deportes extremos y que no tenían cabida en los Juegos Paralímpicos, porque se va a estrenar una modalidad en los Juegos de Los Ángeles, y es la paraescalada. Eso es la novedad que tenemos en Los Ángeles, y un nuevo terreno, una nueva ventana de oportunidades para el deporte paralímpico. Y ahora quisiera conversar con Lorenzo. Hace rato planteabas temas que de alguna manera pudiesen encontrar una respuesta en la tecnología, como las deficiencias en la aplicación del reglamento. Pero, ¿qué tareas deja pendiente esta edición y cómo se pueden abordar de cara a Los Ángeles 2028? Pues el primero es la incidencia en las redes sociales y cómo trabajarlas sin que afecten a los right holders, ¿no? A los poseedores de los derechos de televisión. El segundo es cómo trabajar para generar esos ídolos, esas figuras de masas, teniendo en cuenta de que los grandes iconos del deporte paralímpico a nivel mundial ya empiezan a tener una edad, ¿vale? Y el tercero es cómo aprovechar el potencial económico, de imagen industrial y empresarial de Estados Unidos, ¿vale? Para generar a todo el movimiento paralímpico internacional oportunidades de crecimiento y oportunidades de desarrollo de políticas y de acciones que impacten en el movimiento paralímpico a nivel internacional. Muchísimas gracias, Lorenzo Alpadalejo, ex paraatleta español, por este amplio análisis. También quisiera agradecer a Natalia Ruiz desde París y también Eumar Esaá. Muchísimas gracias por sus aportes. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con más de la programación de France 24.